Me llamo Carla. El test de embarazo lo cambió todo. Álvaro, mi marido, gritó de alegría. Su felicidad era inmensa. La reacción de sus hermanos me sorprendió. Pablo y Diego. Nunca hemos sido cercanos. Viven al otro lado del pueblo, en las bodegas familiares. Son hombres serios. Ahora vienen cada noche. A las 9 en punto. Traen una cazuela de barro. Caldo de pollo. Para el heredero, dice Álvaro. La primera vez me conmovió. No es necesario, dije. Pablo me entregó la cazuela. Sus dedos estaban fríos. Es nuestra obligación, dijo. Diego sonrió, pero sin calidez. Álvaro sirve la sopa. Tienes que beberlo todo. Cada noche. Su tono es dulce, pero firme. Así empezó el ritual. El caldo es espeso, con sabor herbal intenso. Hierbas de la montaña, explica Álvaro. Bebo. Pero algo me molesta. Sus miradas. Ocurre mientras tomo la sopa. Ellos tres hablan en voz baja. Pero siento sus miradas. Fijas en mí. En mi vientre. Una noche, alcé la vista. Pablo desvió la mirada rápidamente. Diego observaba mis labios. Sentí un escalofrío. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Álvaro. Nada. La sopa sabe muy fuerte. Hubo un silencio denso. Son las hierbas, dijo Diego. Fortalece la sangre. Álvaro me acarició el pelo. Confía en nosotros. Todo es por ti. Asentí. Terminé la sopa. Esa noche soñé con raíces negras. El ritual continuó. Sus miradas se hicieron más evidentes. Intercambian gestos. Un guiño. Una inclinación de cabeza. Es un lenguaje mudo que no entiendo. Hoy fui a la plaza. Necesitaba aire. Me senté en un banco. La vieja Isabel se acercó. Todos la evitan. Dicen que está loca. Se sentó a mi lado. Sus ojos grises se clavaron en mi vientre. El niño crece, murmuró. Sí, dije, incómoda. Ellos te traen la sopa. La sopa de la noche. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabe? Ella soltó una risa seca. Familia. Pronunció la palabra con desprecio. Escucha, niña. Yo también tomé esa sopa. Hace mucho. ¿Qué quiere decir? Se inclinó. Su aliento era cálido. Esta familia, los Mendoza, tienen secretos oscuros. Cuidado con lo que se guarda en las bodegas. Y cuidado con lo que bebes. Sus dedos fríos tocaron mi mano. El primer hijo. Siempre el primer hijo. Se levantó y se fue. Me quedé temblando. Regresé a casa. Álvaro ya estaba allí. ¿Dónde estabas? En la plaza. Con esa vieja loca de Isabel, dijo. No hables con ella. Dice tonterías. Solo la saludé, mentí. Él me abrazó. Te quiero. Lo hacemos todo por ti. Asentí. Pero su abrazo ya no me daba seguridad. A las 9, el golpe en la puerta. Pablo y Diego. La cazuela humeante. Hoy añadimos una raíz especial, dijo Pablo. Da mucha fuerza. Álvaro sirvió el tazón. El caldo parecía más oscuro. Bebe, cariño. Tomé la cuchara. Las palabras de Isabel resonaban. Cuidado con lo que bebes. No tengo hambre, dije. Silencio. Álvaro frunció el ceño. Es importante. Pablo cruzó los brazos. Diego no parpadeaba. Sentí pánico. Era solo sopa. Me estaba volviendo paranoica. Forcé una sonrisa. Tienes razón. Bebí. El sabor era repugnante. Cuando terminé, Álvaro sonrió, aliviado. Pablo y Diego asintieron. Se fueron.
Esa noche, Álvaro dormía. Yo no, mi estómago se revolvía. El bebé se movía con fuerza. Recordé algo. La primera noche de la sopa. Álvaro dijo, será un niño fuerte, el heredero. Y Pablo murmuró algo. Algo que ahora entendí. Dijo, sí. El heredero. Por fin. No dijo, un heredero. Dijo el heredero. Como si mi hijo ya tuviera un destino. Me levanté. Fui al baño. Me miré al espejo. Pálida. Con miedo. No eran imaginaciones. Algo andaba mal. Bajé a la cocina. La cazuela estaba en el fregadero. Me acerqué. Dentro había hierbas. Tallos oscuros. Bayas rojas casi negras. Olían dulce y nauseabundo. Un ruido en el porche. Me asomé. Bajo la luna, vi a Pablo y Diego. Sentados en el banco del jardín. Fumaban. Vigilaban. Diego volvió la cabeza. Sus ojos miraron hacia la ventana. Hacia mí. No podía verme. Pero esbozó una sonrisa lenta. Retrocedí. El corazón me latía fuerte. Subí a la cama. Álvaro me rodeó con el brazo. Su calor ahora me sofocaba. Tenía que averiguar la verdad. Mañana no bebería la sopa. Tenía que hablar con Isabel. El bebé pateaba sin parar. Como si supiera el peligro. La noche era larga. Muy larga. No bebí la sopa al día siguiente. Fingí un fuerte dolor de cabeza. Solo quiero dormir, Álvaro, gemí, llevándome las manos a la sien. Álvaro pareció preocupado. Auténticamente preocupado. ¿Quieres que llame al médico? No, no. Solo descanso. Me metí en la cama, dando la espalda. Oí sus pasos bajar las escaleras. Los murmullos en la entrada. Las voces graves de Pablo y Diego. ¿Y la sopa?, preguntó uno de ellos. No pude distinguir quién. No la tomará hoy. Tiene migraña, respondió Álvaro. Su tono era extraño. Frustrado. Mañana, entonces, dijo la otra voz. No puede saltarse muchas tomas. Es crucial. El corazón me dio un vuelco. Crucial. ¿Para qué? Más tarde, Álvaro subió. Duérmete, cariño. Pablo y Diego se preocupan. Dicen que la regularidad es importante. Me besó en la frente. Sus labios estaban secos. Esperé a que su respiración se hiciera profunda y regular. Luego, me deslicé de la cama. La casa crujía, cada madera vieja cantando bajo mis pies descalzos. Bajé hasta el último peldaño. Una luz tenue venía de la cocina. Y un sonido. El suave golpeteo de una cuchara contra la cazuela. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Asomé la cabeza. No era Álvaro. Era Diego. De espaldas a mí, frente al fogón. La cazuela de barro humeaba. Pablo estaba junto a la mesa de la cocina, con una bolsa de tela marrón. De ella sacó manojos de hierbas secas. Las examinó a la luz de la vela. ¿Más raíz de sombra?, preguntó Diego, sin volverse. Sí. ¿Y las bayas? Las últimas que quedan hasta la próxima luna, respondió Pablo. Su voz era un murmuro profesional. La dosis debe aumentar. El tiempo se acorta. Vi cómo Pablo arrojaba un puñado de tallos negros y esas bayas arrugadas y oscuras dentro de la cazuela. Un olor agrio y dulzón llenó el aire. El mismo de siempre. ¿Crees que sospecha?, murmuró Diego, removiendo la mezcla. Pablo se encogió de hombros. La vieja Isabel habló con ella. Lo sé. La vi desde la bodega. Pero Carla es dócil. Confía en Álvaro. Eso la mantendrá en calma hasta que sea demasiado tarde. Un bloque de hielo se formó en mi pecho. Demasiado tarde. El médico de Logroño, comenzó Diego. Está pagado,
interrumpió Pablo. Reportará lo que necesitemos. Solo hay que asegurarse de que las muestras sean las correctas. No podía respirar. Di un paso atrás. El suelo crujió. Ambos hermanos se volvieron al unísono, como animales al sentir un ruido. Me agaché, escondiéndome en la oscuridad del pasillo. No me vieron. Oí a Pablo maldecir en voz baja. Será un gato. Acabemos. Álvaro no debe saber que preparamos un lote extra. Minutos después, apagaron la luz y salieron por la puerta trasera. Esperé un siglo antes de moverme. Entré en la cocina. El olor era nauseabundo. En la mesa, donde había estado la bolsa, quedaban unos pocos fragmentos de una hoja puntiaguda y seca. La guardé en el bolsillo de mi bata. Al día siguiente, tenía cita con el ginecólogo en Logroño. El doctor Ferrer. Un hombre mayor, recomendado por la familia Mendoza. En el coche, Álvaro era amable. ¿Ves cómo te cuido? El mejor médico para mi hijo. Sonreía, pero sus manos apretaban el volante con fuerza. En la consulta, el doctor Ferrer me hizo la ecografía. Su rostro, tras la pantalla, era inexpresivo. El feto está bien. Creciendo. Se mueve mucho, dije. Demasiado, a veces. Como si estuviera agitado. El doctor me miró por encima de las gafas. Es normal. Vitalidad. Podría ser, por algo que ingiero, insistí, mirando a Álvaro de reojo. Él tenía una sonrisa fija. El doctor Ferrer bajó la ecografía. Señora Mendoza, ¿toma algún suplemento, alguna infusión? Algo que no sea lo recetado. Álvaro intervino, su voz suave pero firme. Solo las vitaminas, doctor. Y un caldo familiar, lleno de hierbas buenas. Tradición de mi abuela para fortalecer a las embarazadas. El doctor asintió, casi con demasiada rapidez. Ah, sí. Las viejas costumbres. Bien, bien. Anotó algo. Los niveles son activos. Pero dentro de lo esperado. Su mirada evitó la mía. ¿Niveles de qué?, pregunté. De todo, señora. No se preocupe. Se levantó. La próxima cita, dentro de un mes. Al salir, una enfermera joven, de rostro fresco, me alcanzó en el pasillo. Álvaro estaba pagando en recepción. Señora Mendoza, dijo en voz baja, rápida. Las analíticas, los niveles de alcaloides están altos. Muy altos. El doctor lo anotó, pero miró hacia la consulta con nerviosismo. Debe tener cuidado con lo que toma. Algunas hierbas pueden ser estimulantes. Peligrosas. Estimulantes, ¿cómo qué? Como para excitar el sistema nervioso. Del feto también. Vio que Álvaro se acercaba. Cuídese, susurró, y se alejó. En el camino a casa, el silencio era espeso. ¿Qué te dijo esa enfermera?, preguntó Álvaro. Nada. Solo despedirse. Él no dijo más. Pero esa noche, la cazuela llegó más temprano. Bebe, Carla. Para recuperar fuerzas, dijo Álvaro. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Miré el tazón. Era mi prisión. Mi veneno. Y el de mi hijo. Claro, dije, sonriendo. Gracias, amor. Esperé a que se fuera a la bodega, con el pretexto de una llamada urgente. Tomé el tazón. No fui al fregadero. Fui al pequeño cuarto de baño de la planta baja. Levanté la tapa del inodoro y vertí la sopa espesa y amarillenta. Las hierbas se arremolinaron antes de desaparecer. Llené el tazón con agua del grifo, lo agité y tiré también esa agua. Un resto pegajoso de grasa quedó en la porcelana. Lo limpié con papel. Dejé el tazón en el fregadero, como si lo hubiera lavado. El alivio fue instantáneo. Y aterrador. Ahora, estaba actuando en su contra. Esperé la reacción. Álvaro volvió. Vio el tazón limpio. Me miró. ¿Te sentó bien?
Sí, mucho mejor, dije, clavando mis ojos en los suyos. Desafiándole, quizás, sin querer. Él sostuvo la mirada un segundo de más. Luego, asintió. Me alegro. Pero esa noche, sus brazos alrededor de mí no eran un abrazo. Eran una inspección. Al día siguiente, lo mismo. Vertí la sopa. Y al siguiente. Fingía beber, luego corría al baño. Empecé a sentirme mejor. El bebé seguía activo, pero sus movimientos eran menos frenéticos. Más normales. 4 días después, Diego vino solo. Trajo la cazuela. Su mirada era una daga. Álvaro me pidió que te la trajera. Está ocupado en la bodega. Gracias, Diego, dije, tomando la cazuela. Él no se fue. Se quedó en la puerta, observando. Álvaro dice que tienes mejor cara. Que la sopa te está dando resultado. Sí, sonreí. Me siento mucho más fuerte. Qué raro, dijo él, su voz como una piedra arrastrada. Porque el caldo de los últimos días ha vuelto casi intacto. Las hierbas se asentaban en el fondo, sin tocar. Sus ojos, oscuros, no parpadeaban. Casi como si alguien lo hubiera tirado. El aire se escapó de mis pulmones. No sé qué quieres decir, logré balbucear. Claro que no, dijo él. Dio media vuelta. Disfruta la sopa, cuñada. Y se fue. Me quedé temblando, con la cazuela caliente entre las manos. No era una sospecha. Lo sabían. Esa noche, no pude fingir. Tuve que beber un sorbo real, el primero en días. El sabor me provocó arcadas. Álvaro me observó desde la puerta, con una expresión que no pude descifrar. ¿Tristeza? ¿Resignación? Mientras me aferraba al lavabo, supe que el juego había terminado. Ya no podía tirar la sopa. Tenía que averiguar qué eran esas hierbas. Y para eso, necesitaba salir de esta casa. Necesitaba ayuda. Al día siguiente, mientras Álvaro estaba fuera, me puse un abrigo holgado. Salí por la puerta trasera, directo al seto que separaba nuestra propiedad de la casa de piedra de Isabel. Llamé a su puerta, mi corazón martilleando. No respondía. Empujé. La puerta cedió, chirriando. El interior olía a polvo y a plantas secas. Estaba oscuro. Doña Isabel, llamé en voz baja. Un ruido vino del fondo. La vi sentada en una mecedora, junto a la ventana. Me miraba, como si me hubiera estado esperando. «Has dejado de beber la sopa», dijo. No era una pregunta. Sí, ¿qué son esas hierbas? ¿Qué me hacen? Isabel cerró los ojos por un momento. Te hacen parte del ritual. Preparan al niño. ¿Y a ti? ¿Para qué? Su voz tembló. Para que cuando llegue la luna llena, abrió los ojos, y eran pozos de dolor antiguo, la sangre del primer hijo sea la correcta. Pura. Y potente. Para romper su maldición. ¿Qué maldición? La de ellos. Los Mendoza. Se inclinó hacia mí. Hace 100 años, el primer Mendoza hizo un trato. Su viña moría. Ofreció algo a cambio. Algo que no era suyo para dar. La vida del primer vástago de cada generación. Para que la tierra bebiera sangre y diera vino. Sentí que el suelo se abría. Mi hijo. No es tu hijo para ellos. Es el pago. La ofrenda. Sus lágrimas surcaban sus arrugas. Yo perdí a mi niño. Por la sopa. Por la luna llena. Y mi marido, un Mendoza menor, no pudo detenerlo. Murió intentándolo. Me desplomé en una silla vieja. No podía llorar. El horror era demasiado grande. ¿Qué debo hacer?, susurré. Huir, dijo ella con fuerza. Antes de la próxima luna llena. Tienes, calculó, menos de 2 semanas. Pero Álvaro, él me quiere. Isabel me miró con una lástima infinita. ¿Crees que no quiso él a su madre? Ella también bebió la sopa.
Ella también entregó al primer hijo. A tu Álvaro. El mundo se desvaneció. Álvaro, él era el primer hijo. Sobrevivió. ¿A cambio de qué? Huye, Carla, insistió Isabel. Ve a la ciudad. Denúncialos. Yo te ayudaré. Tengo pruebas. Cosas que escondí. Asentí, aturdida. Gracias. Salí de su casa como un fantasma. Menos de 2 semanas. Tenía un plan. Fingiría un aborto. Esa era la única salida. Tendría que ser convincente. Cuando volví a casa, Álvaro ya estaba allí. Sentado a la mesa de la cocina. Frente a él, en la mesa, estaba el tazón vacío de anoche. Y al lado, un pequeño trozo de papel de cocina, manchado de grasa amarillenta. Me miró. Su rostro estaba pálido, los ojos inyectados en sangre. Carla, dijo, su voz ronca por algo que sonaba a dolor verdadero. ¿Dónde has estado? Paseando. Necesitaba aire. Se levantó. Señaló el tazón. La enfermera del médico, la joven. Llamó hoy. Dijo que te advirtió. Sobre las hierbas. Hizo una pausa. Y el análisis de la limpieza del baño muestra trazas de las vallas. De las vallas de la luna. No dije nada. El miedo me paralizaba. ¿Por qué, Carla?, preguntó, y su voz se quebró. ¿Por qué tiras la sopa que te damos por tu bien? Miré sus ojos. En ellos vi amor. Pero también vi el peso de un secreto centenario. Y vi la determinación. Porque sé lo que es, logré decir. Isabel me lo contó todo. El nombre cayó entre nosotros como una bomba. El rostro de Álvaro se transformó. El dolor se esfumó. Lo que quedó fue algo duro. Algo frío. Algo que no conocía. Entonces lo sabes, dijo, su voz ahora plana, vacía. No puedes huir, Carla. Nadie lo ha logrado. El destino de nuestro hijo está escrito. En la tierra. En la sangre. En nuestra familia. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. La luna llena es en 12 noches, dijo. Hasta entonces, cariño, vas a tomar tu sopa. Cada gota. Esta vez, te aseguraré de que así sea. Llamó hacia la puerta. Pablo, Diego. El pánico, puro y cegador, estalló dentro de mí. Grité. Di media vuelta para correr. Pero las manos de Álvaro me atraparon, fuertes como hierro. La puerta se abrió. Los 2 hermanos entraron. Sus caras eran máscaras de piedra. Su habitación, ordenó Álvaro, su voz ahogada contra mi pelo. Y traed la cazuela. Tiene que beber. Tiene que estar preparada. Era el final del capítulo 2. El final de mi libertad. La luna, en algún lugar del cielo, comenzaba su cuenta regresiva. Me encerraron en mi habitación. Nuestra habitación. La llave giró 2 veces desde fuera. Los pesados pasos de Pablo y Diego resonaron bajando las escaleras. Me dejaron sola con el eco de mi propio pánico. Grité. Golpeé la puerta de madera maciza hasta que me dolieron los puños. Nadie respondió. La casa, antigua y sólida, absorbía mis sonidos. Me deslicé por la puerta hasta el suelo, abrazándome las piernas. 12 noches. 12 noches hasta la luna llena. Al anochecer, la llave giró de nuevo. Era Álvaro. Entró solo, trayendo una bandeja con un plato de comida simple y, por supuesto, un tazón humeante de esa sopa. Su olor me hizo retroceder instintivamente. Carla, dijo, con una voz cansada. Ya no había rastro de la furia fría de antes. Solo una resignación profunda, helada. Puso la bandeja en la mesilla de noche. Tienes que comer. Y tienes que beber esto. No, susurré, apretándome contra la cabecera de la cama. No lo haré. Matarás a nuestro hijo. Su rostro se crispó, como si le hubiera golpeado.
No lo estoy matando, dijo, cada palabra pesada como una losa. Lo estoy consagrando. Para salvar a muchos más. Para salvar a esta familia, sus tierras, su legado. Es un niño, no un cordero de sacrificio, y grité. Es el heredero, rugió él, golpeando la cómoda con el puño. La vela saltó. Luego, bajó la voz, sofocado. Es el precio, Carla. El precio que pagamos todos. Mi madre lo pagó por mí. Su madre por mi padre. Ahora nos toca a nosotros. ¿Tu madre, Isabel? Ella dijo. Isabel no es mi madre, cortó él, con un destello de ira. Mi madre aceptó su deber. Y vivió feliz, sabiendo que había cumplido con el pacto. Isabel era la esposa de un tío abuelo. Una intrusa. Una loca que intentó romper la tradición y casi nos condena a todos. Se frotó la cara. Bebe la sopa, Carla. Las hierbas no le harán daño al niño. Solo preparan su esencia. Purifican la sangre. Para cuando llegue el momento, el sacrificio sea limpio, y el pacto se renueve por otra generación. Jamás, escupí. Él suspiró, largo y profundo. Entonces lo siento. Se acercó. Yo me encogí. Pero no me tocó. En su lugar, sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño frasco de cristal con un líquido claro. No quería hacer esto. Pero no nos queda opción. El tiempo es escaso. ¿Qué es eso? Algo que te ayudará a descansar, dijo, y su tono estaba cargado de una tristeza genuina que me heló aún más. Y a aceptar. Antes de que pudiera reaccionar, gritar o luchar, llamó a la puerta. Entraron Pablo y Diego. Sus rostros eran impasibles. Diego me sujetó por los brazos desde atrás, con una fuerza brutal. Pablo me inmovilizó las piernas. Álvaro, con lágrimas brillándole en los ojos, se acercó con el frasco. No, Álvaro, por favor, supliqué, luchando inútilmente. Lo siento, mi amor. Por nuestro futuro, susurró, y me apretó la nariz. Cuando abrí la boca para respirar, vertió el líquido. Era amargo, quemando mi garganta. Tragué sin querer. El efecto fue rápido. Una pesadez cálida se extendió por mis miembros. Mi visión se nubló. Las figuras de los tres hermanos se desdibujaron, fundiéndose en sombras. Lo último que sentí fue a Álvaro acostándome con suavidad en la cama, arropándome. Lo último que oí fueron sus palabras, lejanas, distorsionadas: traed el libro. Tiene que entender. Tiene que ver la verdad. El sueño fue negro y sin sueños. Desperté con la boca pastosa y la cabeza como algodón. La habitación estaba a oscuras. Un único rayo de luna entraba por la ventana, iluminando el tazón vacío en la mesilla. Me habían hecho beber la sopa mientras estaba inconsciente. Una ola de náusea y desesperación me recorrió. Intenté levantarme. Mis piernas cedieron. Me tambaleé hasta la puerta. Seguía cerrada con llave. La ventana daba a un patio interior empedrado, a 2 pisos de altura. Sin escape. Entonces, mi mirada cayó sobre la cómoda. Sobre ella, donde antes solo había un jarrón, ahora había un libro. Un libro enorme, encuadernado en piel oscura, ajada, con herrajes de metal oxidado. No estaba antes. Traed el libro. Con un presentimiento terrible, me arrastré hasta él. Lo abrí. Las páginas eran de pergamino grueso, la escritura una caligrafía antigua y elaborada, en español antiguo. Había dibujos. Dibujos que, a la luz de la luna, hicieron que la sangre se me helara en las venas. Ilustraciones de viñedos. De uvas gordas y negras. Y de un hombre, vestido a la usanza de hace siglos, de rodillas ante una figura sombría y retorcida, con cuernos. El título de la página decía: Pacto de la cosecha eterna. Año de nuestro Señor de 1826. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Listas de nombres. Fechas. Gaspar Mendoza. Ofrenda: el primogénito varón, nacido de su esposa Elvira. La cosecha del 27, la más abundante en 100 años.
Raimundo Mendoza. Ofrenda, la primogénita, nacida de su esposa Clara. La plaga de filoxera evitó nuestras viñas. Y más, y más. Generación tras generación. Siempre el primer vástago. Siempre una fecha cercana a la luna llena de marzo. Mi fecha de parto. Encontré la página de la generación de mi marido. Álvaro Mendoza, padre. Ofrenda, el primogénito varón, nacido de su esposa Beatriz. La sequía terminó. El vino, sangre de heredero, alcanzó su punto máximo. Había una nota al margen, en una letra más moderna, la de mi Álvaro: yo sobreviví. La ofrenda fue aceptada. El pacto confirmado. Mi deuda, saldada con la vida de mi primer hijo. Un grito ahogado se ahogó en mi garganta. No era una leyenda. No era la locura de una vieja. Estaba allí, escrito en tinta ya oscurecida. La prueba. Mi hijo estaba en esa lista, aún sin nombre, pero con una fecha ya asignada, la luna llena de este mes. Oí un ruido. Un suave raspado en la ventana. Me volví, sobresaltada. No era nada. Solo la rama de una enredadera. Me acerqué. La ventana no estaba completamente cerrada. Desde el patio de abajo, alguien había lanzado una pequeña piedra envuelta en un papel, enganchándola en la rejilla de la ventana. Con manos temblorosas, la desenredé. Era un billete arrugado. Una letra temblorosa, escrita con lápiz. La bodega vieja. La clave está en la piedra con la grieta en forma de cruz. Busca los nombres. Hoy, a las 3. Isabel. Tenía que ser ella. Las 3 de la mañana. La casa estaría en silencio. La espera fue una tortura. Cada minuto era una eternidad. A las 2:30, oí los ronquidos de Álvaro a mi lado. Dormía profundamente. El sedante debía haberlo afectado a él también, o quizás el peso de su culpa. Me deslicé de la cama, envuelta en la oscuridad. Probé la puerta. Para mi sorpresa, cedió. No la habían vuelto a cerrar con llave. Un descuido, o tal vez una confianza excesiva en el sedante. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajé las escaleras, evitando los escalones que conocía. La casa era un mausoleo. Salí por la puerta trasera de la cocina, hacia el patio. El aire de la noche era gélido. Corrí, descalza, por el sendero de piedra que llevaba a las bodegas. La bodega vieja era un edificio bajo, de piedra cubierta de musgo, apartado del complejo principal. Su puerta de roble estaba cerrada con un candado grueso. Recordé el mensaje. La piedra con la grieta en forma de cruz, recorrí la pared a tientas. Allí, en la esquina inferior derecha, una piedra con una fractura que formaba una cruz tosca. La presioné. No pasó nada. La empujé hacia un lado. Con un ruido sordo, cedió ligeramente. Metí los dedos y tiré. Era una piedra falsa, un hueco oculto. Dentro, frío y metálico, había una llave antigua. La llave giró en la cerradura con un chirrido que me pareció ensordecedor. Empujé la pesada puerta. El olor a humedad, tierra y vino rancio me golpeó. Usé la pequeña linterna del llavero que había cogido al salir. El haz de luz reveló un espacio lleno de barricas polvorientas y telarañas. Y entonces, lo vi. En la pared del fondo, no había barricas. Había una especie de altar de piedra. Y encima, un libro aún más grande que el de mi habitación, abierto. Me acerqué. No era un libro. Era un registro. Un gran pergamino extendido bajo un cristal. Y en él, no solo nombres. Había pequeños mechones de cabello, atados con hilo, junto a cada entrada. Y frascos diminutos, con etiquetas amarillentas. Al acercar la luz, leí: Gaspar, 1827. Raimundo, 1851. Beatriz, 1955. Eran los nombres de los ofrendados. Los niños. Mi visión se nubló. Busqué la fecha actual. Ya había una línea en blanco preparada.
Carla, 2026, y al lado, un espacio vacío para el mechón de pelo. Y para el frasco. Un ruido detrás de mí. Me giré, aterrorizada. Era Isabel, envuelta en un chal negro, pareciendo una sombra más. Tenías que verlo, susurró. Tenías que saber que no miento. Es horrible, balbuceé, señalando los frascos. ¿Qué hay dentro? No lo preguntes, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. El pacto es claro. La vida del primer vástago, tomada bajo la luna llena de la estación del despertar de la vid. Su sangre, mezclada con la primera cosecha. Es el vino estrella de la bodega. El que llaman sangre de heredero. El que da fama y fortuna a los Mendoza. ¿Y a Álvaro? Él sobrevivió. Su nombre está en la lista. Isabel asintió, con amargura. Su madre, Beatriz, era una de nosotras. Una esposa traída de fuera. Pero era débil. Aceptó. Crió a Álvaro con la culpa y la obligación clavadas en el corazón. Lo prepararon para esto. Para perpetuar el ciclo. Él cree que es un honor. Un deber sagrado. No ve la maldición. Solo ve la salvación de sus viñas. Hay que destruir esto, dije, con un arrebato de rabia, cogiendo el registro. Hay que quemarlo todo. La mano fría de Isabel se cerró sobre mi muñeca. No. Es tu prueba. Si huyes, necesitarás esto. Necesitas el libro grande, el de los nombres. Y necesitas un frasco. Siguiendo su mirada, vi un estante aparte, con frascos de cristal vacíos, limpios, esperando. Esperando la próxima cosecha. La mía. Tómalo, dijo Isabel. Y el libro de tu habitación. Escóndelos. Cuando huyas, llévalos a la policía. A los periódicos. ¿Y tú? Ven conmigo. Ella negó con la cabeza, con tristeza. Yo soy el recordatorio viviente. El castigo de ellos por el intento fallido de mi marido. Si me voy, me encontrarán. Y a ti también. Yo cubriré tu huida. Tengo un plan. Pero debes hacerlo pronto. Mañana. Mañana por la noche, Álvaro y sus hermanos tienen una cena de negocios en Logroño. Estarán fuera varias horas. Es tu oportunidad. ¿Qué debo hacer? Fingirás un aborto, dijo, con voz firme. Tengo hierbas que inducirán calambres, sangrado, parecerá real. Cuando griten, vendré. Les diré que necesitan llevarte al médico. En el camino, te ayudaré a escapar. Lo decía con tanta seguridad que, por un momento, la esperanza, peligrosa y ardiente, brotó en mi pecho. ¿Y el bebé, las hierbas le harán daño? No, dijo ella, y su mirada era firme. Son suaves. Simularán. Pero debemos ser rápidas. Ahora, vuelve. No deben sospechar. Me entregó un pequeño paquete de tela con hierbas secas en su interior. Infusión. Bébela mañana por la tarde. Funcionará rápido. También me dio un teléfono móvil antiguo. Mío. Está cargado. Tiene un número guardado. De mi sobrina, en Madrid. Ella te ayudará. Llámala cuando estés lejos. Guardé el paquete y el teléfono como si fueran de oro. Tomé uno de los frascos vacíos y lo escondí bajo mi camisón. Luego, cogí el enorme libro de la habitación, el de los nombres. Era pesado como un pecado. Gracias, Isabel, susurré, mis ojos nublados por las lágrimas. Ella me tocó la mejilla, un gesto maternal que me partió el alma. Salva a tu hijo, Carla. Rompe la maldición. Regresé a la casa como un fantasma. Escondí el frasco y el libro bajo unas tablas sueltas del suelo del armario, en un rincón oscuro. Me metí en la cama, al lado de Álvaro, que seguía roncando. Temblé hasta que el cansancio me venció. La mañana llegó gris. Álvaro se despertó, me miró con ojos enrojecidos. ¿Dormiste bien?, preguntó. Su voz era ronca. Sí, mentí, mirando hacia otro lado.
Hoy tengo que ir a Logroño con mis hermanos. Una cena importante. Volveremos tarde. Su mano buscó la mía. La aparté. Carla, por favor, intenta entender. No quiero hablarte, dije, con toda la frialdad que pude reunir. Él suspiró, se levantó y se vistió. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Pablo vendrá a traerte la comida. Y la sopa. Por favor, tómala. Es lo mejor. No respondí. Oí la llave girar de nuevo en la cerradura. Pero esta vez, no me sentí atrapada. Me sentí a punto de saltar. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Pablo vino al mediodía. Trajo la bandeja. Y la sopa. Me observó con sus ojos de halcón mientras yo, lentamente, me llevaba la cuchara a la boca. Tragué el asqueroso caldo bajo su mirada. Él asintió, satisfecho, y se fue. En cuanto oí sus pasos alejarse, corrí al baño y vomité todo lo que pude. Luego, preparé la infusión de Isabel. Olía a manzanilla y a algo más terroso. La bebí de un trago. Los efectos no se hicieron esperar. Media hora después, un dolor agudo me retorció el vientre, como un cuchillo. Un calor húmedo corrió por mis piernas. Miré hacia abajo. La mancha roja en mi bata se expandía rápidamente. No tuve que fingir el grito. Fue desgarrador, y procedía de lo más hondo de mi terror. Ayuda, alguien, socorro. Los pasos resonaron en las escaleras. No era Pablo. Era Diego. Abrió la puerta de un golpe. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la sangre en las sábanas, en el suelo, en mí. Mierda, y gritó. Pablo, Pablo, ven. Pablo apareció detrás de él. Su rostro palideció. Ve a buscar a Álvaro. Ahora. Dile qué ha pasado. No, grité, con lágrimas reales de dolor y pánico corriendo por mi cara. Necesito un médico, por favor. Calla, espetó Pablo, acercándose. Su mirada no era de preocupación, sino de cálculo, de ira. ¿Qué has hecho, bruja? En ese momento, la voz firme y anciana de Isabel sonó desde la puerta. Dejad paso, estúpidos, ¿no veis que pierde al niño? Hay que llevarla al hospital de Logroño, ahora. Pablo y Diego se miraron, indecisos. El plan de Isabel estaba funcionando. Se suponía que debían irse, que ella se haría cargo. Pero algo en sus ojos me dijo que la desconfianza era demasiado grande. Tú quédate con ella, le ordenó Pablo a Diego. Yo iré a buscar a Álvaro. Nosotros la llevaremos. Luego, miró a Isabel con desprecio. Tú, vete a tu casa. Esto no es asunto tuyo. Isabel intentó protestar, pero Pablo la empujó fuera de la habitación con rudeza. Oí sus débiles quejas alejarse por el pasillo. Diego se quedó en la puerta, bloqueándola, sus brazos cruzados. Me observaba, con una mueca de disgusto. Mira lo que has hecho, masculló. Todo arruinado por tu debilidad. El dolor de las hierbas era real, pero el dolor en mi corazón al ver el plan desmoronarse era mayor. Diego no se iba a mover. Y Álvaro y Pablo volverían pronto. La esperanza se esfumaba tan rápido como se extendía la mancha roja a mis pies. El tiempo, una vez más, se acababa. La espera fue un suplicio de sudor frío y dolor punzante. Diego no se movió de la puerta. Sus ojos, como dos pozos de aceite, no me abandonaban ni un segundo. La mancha roja en la sábana se secaba, formando una costra oscura y acusadora. Las hierbas de Isabel habían hecho su trabajo demasiado bien, los calambres eran reales, agudos, pero el terror los ahogaba todo. Oí el coche frenar bruscamente en el patio de abajo. Portazos. Voces apagadas y urgentes subiendo la escalera. Luego, Álvaro irrumpió en la habitación. Su rostro estaba desencajado, pálido de ira y algo más, ¿miedo? Se abalanzó hacia la cama, pero se detuvo a 1 metro, mirando la sangre, luego mirándome a mí. ¿Qué has hecho?, preguntó. Su voz no era un grito, era un rugido sordo, gutural. Lo que cualquier madre haría, logré decir, con la voz ronca por los gritos.
Proteger a su hijo de unos monstruos. Pablo apareció a su lado. Su mirada era glacial, analítica. Observó la escena, mis temblores, la sangre seca. Luego, sin mediar palabra, se acercó y me agarró la muñeca con fuerza, buscando el pulso. Después, de un gesto brusco, me apretó el vientre con su mano plana y dura. Yo grité, retorciéndome. El sangrado es superficial. Los calambres son fuertes, pero el útero no está hablando como en un aborto verdadero, declaró, como un veterinario examinando al ganado. Soltó mi muñeca con desprecio. Es una farsa. Una farsa torpe. Álvaro parpadeó, como si saliera de un trance. La confusión en su rostro se despejó, dejando paso a una decepción tan profunda que casi parecía dolor. Una farsa, Carla, todo esto. Hizo un gesto vago hacia la cama. Isabel, escupió Diego desde la puerta. La vieja bruja le dio algo. Lo olí a distancia cuando vine. Hierbas de emenagogo. Débiles, pero suficientes para esto. ¿Y el niño?, preguntó Álvaro, su voz apenas un hilo. Está bien, dijo Pablo con desdén. Se mueve. Lo siento. Es fuerte. Demasiado fuerte para estas tonterías. El alivio que debería haber sentido se ahogó en un mar de pánico. Mi plan, mi pobre y desesperado plan, estaba hecho trizas. Habían visto a través de él en segundos. Álvaro cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no había rastro de amor, ni de dolor, ni siquiera de decepción. Solo había una determinación fría y pulida como el acero. Era la mirada del hombre de negocios que salva su imperio. La mirada del sacerdote que cumple con su rito. Has hablado con Isabel. Has intentado engañarnos. Has intentado robarme a mi hijo. Cada afirmación era un mazazo. Ya no puedo confiar en ti, Carla. Ya no puedo arriesgarme. Se volvió hacia sus hermanos. El ático. Ahora. No, chillé, retrocediendo contra la cabecera. Álvaro, por favor, es nuestro hijo, tu hijo. Es el heredero, corrigió él, con una calma aterradora. Y su destino es más grande que tus caprichos de madre. Miró a Diego. Sujétala. Diego se abalanzó sobre mí. Sus manos, grandes y ásperas, me inmovilizaron mientras yo pataleaba y mordía. Pablo sacó del bolsillo un pañuelo y una botella pequeña. Empapó el pañuelo y me lo aplastó contra la nariz y la boca. El dulce y acre olor a cloroformo llenó mis pulmones. El mundo giró, se desdibujó, se oscureció. Desperté con un dolor de cabeza punzante y un sabor a bilis en la boca. Estaba tendida en un suelo de madera áspera y polvorienta. Hacía frío. Un frío húmedo que calaba los huesos. Un hilillo de luz se filtraba por una pequeña claraboya en el techo inclinado, revelando motas de polvo bailando en el aire. Me incorporé lentamente, con náuseas. Era el ático. Un espacio largo y bajo, abarrotado de muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Olía a polvo, a madera vieja y a humedad. Al final, una pequeña puerta de madera, maciza, con una mirilla a la altura de los ojos. La única salida. Me arrastré hasta ella. La empujé. Ni se movió. La aporreé. Dejadme salir, Álvaro, por favor. Solo el eco de mis propios gritos me respondió, amortiguado por el polvo y el aislamiento. Me derrumbé contra la puerta, llorando de rabia e impotencia. Entonces, algo crujió bajo mi mano. Aparté un montón de telarañas. En el suelo, junto al marco de la puerta, había una tira de madera suelta. La tiré. Debajo, en un hueco, había un objeto pequeño y frío. Una llave vieja y oxidada. Un latido de esperanza, frenético, me golpeó el pecho. La cogí con dedos temblorosos. No encajaba en la cerradura moderna de la puerta. Miré a mi alrededor. En la pared opuesta, casi oculta por un armario enorme, había una pequeña puerta de servicio, diminuta, de no más de 1 metro de alto. La llave, oxidada y antigua, giró en la cerradura de esa puertecita con un chirrido siniestro. La empujé. No era una salida.
Era un hueco de acceso a un conducto de ventilación estrecho y oscuro, que descendía en vertical. Un pozo negro. Por él subía un tenue olor a tierra y a vino rancio. Debía llevar a algún lugar de las bodegas, o entre las paredes. Era demasiado estrecho para mí, incluso en mi estado. Pero quizás. Un ruido en la puerta principal me hizo saltar. La mirilla se oscureció. Oí la respiración de alguien al otro lado. Carla. Era la voz de Álvaro, plana, sin emoción, llegando a través de la madera. ¿Estás despierta? Suéltame, Álvaro, esto es una locura, grité, pegando la boca a la madera. Lo que es una locura es que pongas en peligro siglos de tradición, de sacrificio, por un sentimentalismo estúpido, respondió. El ritual es mañana por la noche. Con la luna llena. ¿Qué ritual? ¿Matar a tu propio hijo? Eres un monstruo. Hubo un suspiro al otro lado. No lo entenderías. Es necesario. ¿Cómo fue necesario para mí? Mi sangre fortaleció la tierra. Mi vida se construyó sobre esa ofrenda. Mi hijo hará lo mismo. Su sacrificio garantizará otras décadas de prosperidad. Es un ciclo, Carla. Sagrado. Es asesinato. Es redención, gritó él, y por primera vez se quebró su fría compostura. Oí el golpe de su puño contra la puerta. Tú deberías sentirte honrada, tu hijo será parte de algo eterno, su esencia vivirá en cada botella, en cada cosecha. Prefiero que viva en mis brazos, no en una botella de vino maldito, escupí. Un silencio pesado. Luego, su voz, de nuevo controlada, gélida. Mañana, Pablo subirá a prepararte. Te vestirá con las ropas adecuadas. Te purificará. Y cuando la luna esté en su punto más alto, vendremos por ti. Acepta tu destino, Carla. Hará que todo sea más fácil. Jamás. Entonces lo lamento por ti. Sus pasos se alejaron. El pánico me estranguló. Mañana. Solo tenía hasta mañana por la noche. Miré la pequeña puerta del conducto de ventilación. Quizás pudiera bajar. Pero, ¿y si quedaba atrapada? ¿Y el bebé? En mi desesperación, empecé a registrar el ático. Quizás hubiera algo, alguna herramienta, algo. Volqué cajas polvorientas llenas de vajilla vieja, de libros de cuentas, de ropa apolillada. Nada útil. Hasta que, al mover un baúl pesado, encontré algo que me detuvo el corazón. No era una herramienta. Era un diario. Pequeño, forrado en tela descolorida. Lo abrí. La letra, fina y elegante, era de mujer. La fecha, en la primera página, marzo de 1965. Querido diario, hoy me han encerrado en el ático. Dicen que es por mi bien. Por el bien del heredero. Álvaro, mi Álvaro, no su padre, Dios, los nombres se repiten como una maldición, dice que debo aceptarlo. Que es un honor. Pero yo siento a mi niño patear, y solo sé que es mío. No de ellos. He encontrado una llave. No sé a dónde lleva. Rezaré para que a alguna parte lejos de aquí. Beatriz. La madre de mi marido. Ella también. Ella también estuvo aquí. Las lágrimas nublaron mi vista. Pasé las páginas. Entradas llenas de terror, de intentos fallidos de razonar con su esposo, de cartas escondidas que nunca envió. Hasta la última entrada, fechada un día antes de la luna llena de abril de 1965. Mañana es la noche. Álvaro, el padre, ha subido. Me ha dicho que me vista de blanco. ¿Qué es el color de la pureza para el sacrificio? Le he escupido a la cara. Pablo y Diego, sus hermanos, los mismos nombres, Dios mío, los mismos, me han sujetado. He encontrado a dónde lleva la llave. Es solo un conducto a la bodega vieja. No hay salida. Pero hay algo más. En el suelo, bajo la tabla suelta junto al baúl grande, hay más. Más historias. No estoy sola. Nunca lo he estado. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. No dejaré que toquen a mi niño. Beatriz. El diario se me cayó de las manos.
con el corazón galopando, me arrodillé junto al baúl grande que había movido. Con las uñas, arañé el suelo polvoriento. Allí, una tabla más ancha, con un nudo en la madera. La presioné. Se levantó con un crujido. Debajo, no había tierra. Había un hueco. Y dentro, no uno, sino varios diarios. 5. 6. Los cogí todos con manos temblorosas. Los abrí al azar. Letras diferentes. Fechas diferentes. 1921, 1898. 1875, nombres diferentes. Luisa. Margarita. Carlota. Todas esposas de los Mendoza. Todas madres del heredero. Todas encerradas en este ático. Todas escribiendo su terror, su incredulidad, su desesperación. La de 1875, Carlota, había escondido un trozo de cristal afilado. En su última entrada, escrita con una letra temblorosa y manchas oscuras, sangre, decía, prefiero llevármelo conmigo. Que nunca tengan su sangre. Que su vino maldito se agrie para siempre. No lo había logrado. Su diario estaba aquí. Su historia, olvidada. Como todas las demás. No todas. Beatriz, la madre de mi Álvaro, había escrito la última entrada. Pero no había diario de 1995, de la esposa de la generación anterior. Quizás ella sí había aceptado su destino. O quizás no había tenido tiempo de escribirlo. Busqué entre las páginas de Beatriz. En la última hoja, pegada con un resto de cera, encontré algo. Una llave pequeña, moderna. Y un trozo de papel arrugado, con un mapa tosco dibujado a lápiz. Mostraba el ático, el conducto de ventilación, y un pasadizo secreto detrás de la chimenea de la bodega vieja que llevaba a los viñedos. Debajo, con letra apresurada, para mi hijo, si alguna vez despierta. Para la siguiente, si tiene más valor que yo. B. Beatriz no se había rendido. Había encontrado una salida. Pero, ¿por qué no la usó? El diario no lo decía. Quizás la atraparon. Quizás, al final, el miedo o la manipulación pudieron más. Pero yo no era Beatriz. Ni Carlota, ni Luisa. Yo tenía su mapa. Y tenía su llave. La observé. No era la llave de la puerta del ático. Era más pequeña. ¿De qué sería? Un ruido metálico en la puerta me sobresaltó. La mirilla se oscureció de nuevo. No era Álvaro. Era la voz áspera de Diego. La cena, bruja. Una rendija en la parte inferior de la puerta se abrió. Un plato de metal con un trozo de pan duro y un vaso de agua fue empujado al interior. Disfruta. Mañana tienes banquete. Su risa, baja y cruel, resonó antes de que la mirilla se cerrara. Miré el plato, luego la llave en mi mano, luego el mapa. La salida estaba en la bodega vieja, a la que solo se podía acceder por el conducto. O por la puerta principal, que estaría vigilada. Tenía una llave que no sabía para qué era. Tenía un mapa de una ruta imposible. Tenía la historia de media docena de mujeres asesinadas o enloquecidas en estas mismas 4 paredes. Y tenía un bebé pateando en mi vientre, ajeno al tiempo que se le escapaba. La luz de la claraboya se atenuó. Anochecía. La última noche antes de la luna llena. Antes del ritual. Me acurruqué en un rincón, abrazando los diarios de las otras, como si su desesperanza pudiera darme fuerza. No podía fallar. No solo por mí. Por Beatriz. Por Carlota. Por todas las que escribieron aquí sus últimas palabras. Y por la siguiente, que no tendría que escribir nunca en este maldito ático. Apreté la llave pequeña y fría hasta que me hizo un surco en la palma de la mano. El dolor era agudo, real. Un recordatorio. Mañana, pensé, mirando la pequeña puerta del conducto de ventilación, negra como la boca de un lobo. Mañana, o salgo de aquí, o muero intentándolo. La noche en el ático fue interminable. El frío se colaba por las rendijas, un frío de piedra antigua que calaba hasta los huesos. No dormí.
No podía. Cada sombra, cada crujido de la madera vieja, era un presagio de horror. Apretaba la llave de Beatriz en un puño, hasta que el metal parecía fundirse con mi piel. El mapa descansaba sobre mi regazo, bajo la tenue luz grisácea del amanecer que empezaba a filtrarse por la claraboya. Primero, intenté con la llave en la cerradura de la pequeña puerta del conducto. No encajaba. Era para algo más. Recorrí el ático, tanteando cada caja, cada mueble viejo, buscando una cerradura oculta. Nada. La desesperación empezaba a trepar por mi garganta como una enredadera venenosa. Entonces, recordé el pasador. Mi pelo, largo y oscuro, siempre llevaba un pasador simple, de metal. Me lo quité. Era fino, flexible. Con manos temblorosas, me arrodillé frente a la gran puerta del ático, frente a la cerradura moderna y robusta. Introduje el pasador, intentando palpar los pistones, como había visto en películas. Solo conseguí doblar el metal fino y hacer un ruido rasposo e inútil. Maldije en voz baja. No era una ladrona. Era una mujer embarazada, aterrada, encerrada en una buhardilla. Frustrada, volví al conducto. Quizás, aunque fuera estrecho, me asomé por la abertura. La oscuridad era absoluta. Un aire frío y viciado subía desde las profundidades. Metí un brazo, luego el hombro. Era imposible. Mi vientre, redondo y firme, chocaba contra el borde de la abertura. No cabía. Un sollozo se escapó de mis labios. Ese conducto no era una salida para mí. Era una tumba vertical. En ese momento de desesperación total, un sonido. Un suave golpeteo, metálico, que venía desde dentro del conducto. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El golpeteo se repitió, más insistente. Luego, una voz, apagada, distorsionada por el eco del tubo, pero reconocible. Carla. Carla, ¿estás ahí? Era Isabel. Un aluvión de alivio mezclado con terror me invadió. Isabel, y estoy aquí, y susurré gritando, pegando la boca a la abertura. Baja la mano. Por el conducto. Deprisa. Sin dudar, me tumbé en el suelo frío y metí el brazo todo lo que pude dentro del hueco negro. Mis dedos buscaron a tientas. Tocaron algo frío y rectangular, atado con un cordel. Lo agarré y lo saqué. Era un teléfono móvil antiguo, de esos gruesos, con una antena. El que ella me había dado antes y que me había quitado Diego. Debía tener otro. Isabel, ¿cómo? Hay una red de conductos de ventilación antiguos. Algunos llegan a mi casa. Este es el único que comunica con el ático, explicó su voz, apresurada. No tengo mucho tiempo. Ellos vigilan mi casa. Tienes que llamar. A la Guardia Civil. Al 062, ahora. Pero, ¿y si no me creen? Tienes que hacerlo. Describe los diarios, los frascos de la bodega vieja. Diles que es un secuestro, un intento de homicidio, deprisa, Carla. La voz se cortó. Oí un leve ruido de arrastre, luego silencio. Se había ido. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Lo encendí. La pantalla verde iluminó mi rostro lloroso. Tenía batería. Marcé el 062 con un dedo helado. Sonó 2 veces. Luego, una voz masculina, profesional, impersonal. Guardia Civil de La Rioja, dígame. Ayuda, y exclamé, mi voz quebrada por los sollozos. Me tienen secuestrada. En la casa de los Mendoza, en el pueblo. En el ático. Van a matar a mi bebé, es un ritual, hay un pacto. Señora, cálmese, dijo la voz, ahora con un deje de condescendencia. ¿Puede darme su nombre? Carla. Carla Mendoza. Mi marido es Álvaro Mendoza. Sus hermanos, Pablo y Diego. Me encerraron anoche. Tienen un libro, unos frascos, en la bodega vieja, han hecho esto antes, hay diarios, en el ático, de otras mujeres. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo. Luego, la voz volvió, más baja, más personal.
señora Mendoza. Carla, ¿verdad? Escuche. Yo soy el sargento Emilio Ruiz. Soy primo de la difunta madre de Álvaro. Beatriz era mi tía. El mundo se detuvo. El aire se espesó, imposible de respirar. Lo que usted describe, continuó la voz, ahora con un tono de advertencia cansada, son leyendas de pueblo. Cosas de viejas. Los Mendoza son una familia respetada. Mire, sé que el embarazo puede causar estrés. Ideas raras. No son ideas, que estoy encerrada, tengo las pruebas aquí, y grité al teléfono, la desesperación rajando mi voz. Las pruebas de historias viejas, dijo él, con firmeza. Carla, escúcheme. Salga de ese ático. Baje y hable con su marido. Él la quiere. No arruine su vida con acusaciones disparatadas. La familia es lo primero. Siempre. Usted está con ellos, acusé, sintiendo como el último hilo de esperanza se rompía con un chasquido seco. Estoy con la ley. Y la ley aquí sabe distinguir entre los problemas conyugales y los delitos. Lo que usted cuenta no tiene sentido. Ahora, le sugiero que cuelgue y hable con Álvaro. Buenos días. El clic de la línea cortándose sonó como el portazo de una celda. Me dejó caer contra la pared, el teléfono inútil resbalando de mi mano. No podía respirar. El sheriff. La autoridad. Era pariente. Estaba en el secreto. O al menos, lo toleraba. Lo cubría. La palabra de una mujer histérica contra la de los prósperos y respetados Mendoza. No tenía ninguna posibilidad. Un ruido rítmico y leve me hizo levantar la cabeza. Golpe, golpe, raspado, venía de cerca. De uno de los diarios que había dejado caer al suelo. El viento de la mañana, entrando por alguna grieta, movía las páginas de uno de ellos, el más antiguo, el de Carlota, de 1875. La página se abría una y otra vez, como si me llamara. Me arrastré hasta él. Lo cogí. La página a la que el viento insistía en llevar era una de las últimas. No era una entrada de diario. Era un dibujo. Toscamente hecho con tinta ya desvaída. Mostraba el ático. Y en un rincón, donde yo había estado sentada, había una marca en el suelo. Una X. Y unas palabras escritas con una caligrafía angustiada, aquí yace mi esperanza. Y mi condena. La piedra que todo lo ve y nada detiene. Miré al rincón. Solo había polvo y tablas desnudas. Me acerqué, limpiando el polvo con las manos. Las tablas del suelo eran iguales a las demás. Presioné, golpeé. Nada. Luego, mis dedos encontraron un borde casi imperceptible. Una tabla no estaba clavada, solo encajada. La levanté. Debajo no había tierra ni hueco. Había una piedra. Una losa plana y gris, incrustada en lo que debía ser el muro de carga de la casa. Y en el centro de la piedra, tallado de forma tosca pero inequívoca, el mismo símbolo que había visto en el libro del pacto, una vid enredándose alrededor de una media luna, y bajo ella, una gota. La gota de sangre. El símbolo de la familia Mendoza. Y alrededor de la piedra, rayas. Marcas. Como las de una pared de prisión. Eran fechas. Nombres. Luisa, 1842. Margarita, 1898. Carlota, 1875. Beatriz, 1965, y un espacio en blanco, recientemente raspado, listo. Para Carla, 2026. No era solo un ático. Era un altar secreto. Una capilla para su maldición. Esta piedra era el nexo. El punto donde, según su creencia retorcida, el sacrificio se conectaba con la tierra. El horror me inundó, pero también una furia fría y nueva. Ya no lloré. Cogí el diario de Carlota. Leyendo más allá del dibujo, encontré la entrada final, la que no había leído. Ellos creen que la fuerza está en la sangre del niño. Pero yo he leído. En el libro grande, el que el abuelo esconde en el estudio detrás del retrato del primer Mendoza.
Allí dice la verdad completa. La fuerza no está solo en la sangre. Está en el consentimiento de la madre. En su desesperación absoluta, en su maldición final. Esa es la verdadera esencia que el demonio desea. Por eso nos encierran. Por eso nos rompen. No para purificarnos. Para envenenarnos de odio y dolor, para que nuestra maldición al morir sea el condimento perfecto para su vino inmundo. Mi hijo no nacerá. Yo me lo llevaré conmigo. Y mi maldición será que esta casa se derrumbe sobre sus cabezas. Que nunca más crezca una vid en esta tierra maldita. Carlota no había fracasado. Había elegido. Había robado el ingrediente final, su consentimiento, su maldición. Y había muerto maldiciéndolos. Pero la casa seguía en pie. Las viñas florecían, ¿falló su maldición? O quizás, solo la habían contenido aquí, en esta piedra. Oí pasos abajo. Voces. Álvaro y Pablo. Subiendo. ¿Está preparada la ropa?, preguntaba Álvaro, su voz tensa. Sí. Blanca, de lino. Como manda la tradición. Diego está preparando las herramientas en la bodega. Todo estará listo para la luna. El pánico regresó, agudo y cortante. Miré la llave de Beatriz. Miré la piedra tallada. Miré el mapa. El mapa mostraba una salida por la bodega vieja. Pero la bodega vieja estaría llena de gente preparando el ritual. Entonces, lo entendió. Beatriz no había usado el mapa porque la salida estaba bloqueada por los verdugos. Pero ella había dejado la llave. Una llave que no abría ninguna puerta aquí arriba. A menos que no abriera una puerta, sino que cerrara algo. O activara algo. Los pasos se acercaban al otro lado de la puerta del ático. El cerrojo comenzó a correr. No tenía tiempo. Cogí todos los diarios y los escondí bajo una sábana sucia, junto con el teléfono. Me puse de pie, enfrentando la puerta, la llave de Beatriz escondida en mi puño cerrado, su metal afilado mordiendo mi piel. La puerta se abrió. Álvaro y Pablo entraron. Pablo llevaba un vestido blanco, sencillo, antiguo, que ondeaba fantasmal en sus brazos. Álvaro llevaba el rostro de una estatua. Sus ojos me buscaron. Es hora de prepararte, Carla, dijo Álvaro. Su voz era hueca, como si hablara en un sueño. No me pondré eso, dije, con una calma que ni yo misma reconocía. Pablo sonrió, un gesto sin humor. No es una pregunta. Avanzó hacia mí. En ese instante, el bebé pateó, fuerte, una patada de protesta que me dobló por la cintura. Fue un dolor agudo, real. Y fue la distracción que necesitaba. Álvaro, instintivamente, dio un paso hacia mí, una chispa de preocupación genuina en sus ojos. Álvaro, gemí, fingiendo un dolor mayor, dejándome caer hacia él. Él extendió los brazos para sostenerme. En ese momento, con mi mano libre, la que no tenía la llave, agarré el candelabro de metal viejo y oxidado que había en una caja cercana. Con toda mi fuerza, lo golpeé contra la cabeza de Pablo, que se acercaba por detrás. El sonido fue sordo, como un melón cayendo al suelo. Pablo gruñó, tambaleándose, llevándose las manos a la sien de donde brotaba sangre. El vestido blanco cayó al polvo. Carla, rugió Álvaro, pero yo ya me había liberado de su agarre. Corrí, no hacia la puerta, Pablo, aunque herido, la bloqueaba, sino hacia el rincón de la piedra tallada. No puede escapar, gritó Álvaro, persiguiéndome. Llegué a la piedra. No tenía un plan. Solo un instinto. La llave de Beatriz en mi mano. La piedra con su símbolo. La 10ª marcada en el diario. En un acto de desesperación pura, levanté la llave y la clavé, no en una cerradura, sino en el centro de la gota de sangre tallada, en un pequeño orificio casi invisible que había notado. La llave entró perfectamente. Y giró, con un sonido de mecanismo antiguo y engrasado que no había oído en toda la casa. No se abrió ninguna puerta secreta. Pero, en algún lugar muy por debajo de nosotros, en las profundidades de la casa o de la bodega, se oyó un crujido sordo, un retumbar de piedras desplazándose, seguido de un grito lejano, de sorpresa y de alarma. Era la voz de Diego.
Álvaro se detuvo en seco, su rostro plagado de incredulidad. ¿Qué has hecho? Pablo, sangrando, miraba alrededor con confusión. ¿Ese ruido vino de la bodega? No lo sabía. Pero la llave de Beatriz había hecho algo. Había activado algún mecanismo antiguo, alguna trampa o secreto que ella había descubierto y que había guardado para este momento. Parece que Beatriz te dejó un regalo, Álvaro, dije, jadeando, arrancando la llave de la piedra. Quizás no estaba tan de acuerdo con el honor, como crees. La furia que distorsionó el rostro de Álvaro entonces fue bíblica. Llévensela, ordenó a Pablo, con una voz que resonaba con odio puro. A la bodega. Ahora. Que vea lo que su rebeldía ha provocado. La luna no espera. Y ahora, su sufrimiento será parte del ritual. Será recordada no como la madre del heredero, sino como la que intentó robarlo y fracasó. Pablo, tambaleándose, se abalanzó sobre mí. Esta vez, no había candelabro que lo detuviera. Sus manos, fuertes y ensangrentadas, me agarraron como grilletes. Álvaro cogió el vestido blanco del suelo y lo arrojó sobre mis hombros como un sudario. Mientras me arrastraban fuera del ático, bajando por las escaleras que llevaban no a las habitaciones, sino a las bodegas subterráneas, miré hacia atrás. Los diarios de las otras mujeres quedaban atrás, ocultos bajo la sábana sucia. Sus historias, sus maldiciones, quedaban encerradas en el altar de piedra. Pero yo llevaba la llave de Beatriz escondida de nuevo en mi puño. Y había activado algo. Algo que había hecho gritar a Diego. Quizás no era una salida. Quizás era solo un último gesto de sabotaje de una madre desesperada hacía décadas. Pero era algo. En el vientre del monstruo, un engranaje se había roto. Y yo iba directa hacia allí. La lluvia era un látigo frío en mi rostro, un diluvio que convertía los surcos entre las vides en riachuelos de lodo oscuro. Corría, o al menos lo intentaba, con el vientre convertido en una bola de plomo y dolor, cada contracción un recordatorio brutal de que el tiempo se había agotado de la peor manera posible. La imagen de aquellos frascos en la bodega, de las etiquetas de «sangre de heredero», ardía en mi retina. Mis pies, descalzos y ensangrentados, resbalaban en el barro negro. La iglesia abandonada, el refugio que Isabel había mencionado, era solo una silueta más oscura contra el cielo de tormenta, al otro lado de la colina. Parecía a años luz. El sonido llegó antes que nada, el chapoteo frenético de botas empapadas en barro, mucho más rápido que mi tambaleante carrera. No me volví. Sabía quién era. El más joven. El más ágil. El que tenía menos que perder. Una mano me agarró del hombro con fuerza de tenaza y me hizo girar. Perdí el equilibrio y caí de espaldas en el fango, un chorro de agua sucia llenándome la boca. Sobre mí, recortado contra los relámpagos, estaba Diego. Jadeaba, pero no de esfuerzo, sino de una excitación febril. Su rostro, salpicado de barro y de la sangre de su herida en la cabeza, del derrumbe en la bodega, estaba desencajado en una mueca de triunfo salvaje. «Corres muy mal para una embarazada, cuñada», gritó por encima del estruendo de la tormenta. Intenté arrastrarme hacia atrás. «Déjame en paz, Diego». Él se rió, un sonido estridente que se perdió en el trueno. «En paz, si es ahora cuando todo se pone interesante». Se arrodilló a horcajadas sobre mí, inmovilizándome con su peso. El olor a vino rancio, sudor y locura emanaba de él. Álvaro quería hacerlo todo según el viejo ritual. Purito. Aburrido. Pero yo le dije que esta vez podía ser mejor. Más potente. ¿De qué estás hablando?, grité, luchando inútilmente bajo él. Del miedo, vociferó, sus ojos brillando con una luz demente. El libro antiguo habla de la desesperación de la madre, sí. Pero yo investigué. En otros textos, más viejos aún. La verdadera potencia, la que realmente hace que la tierra beba y dé frutos monstruosos, está en el odio. En el rencor. En la sangre vertida con rabia, no con resignación. Me agarró de la barbilla con fuerza. Por eso te asustamos tanto. Por eso las miradas, la sopa asquerosa, el encierro. No solo para preparar al niño, para prepararte a ti. Para que nos odiaras con toda tu alma.
para que tu maldición, cuando cayera, fuera la más amarga, la más venenosa. Esa es la esencia que queremos para la nueva cosecha. Sus palabras me golpearon con más fuerza que la lluvia. No era solo un ritual ciego. Habían sido meticulosos, sádicos. Y el arquitecto de ese tormento psicológico no era Álvaro, con su fría devoción, sino este hombre, con su envidia retorcida. ¿Por qué? Balbuceé. ¿Por qué hacerlo más cruel? La sonrisa de Diego se desvaneció, transformándose en una máscara de rencor puro. Porque Álvaro siempre se lo lleva todo, el mayor. El heredero legal de las bodegas. El respeto de mi padre, y ahora el heredero del pacto, yo, Pablo. Solo sombras. Ayudantes. Los hermanos menores que aseguran que el glorioso Álvaro cumpla con su destino. Escupió al lado de mi cabeza. Pero si el ritual es más potente, si la cosecha que viene es la mejor de la historia, ¿quién crees que se llevará el crédito? ¿Quién ha dirigido la orquesta del terror? Yo. Así, por fin, nuestro padre, desde su tumba, verá quién es el hijo realmente fuerte. Quien merecía ser el primero. Era patético. Aterrador, pero patético. Todo este horror, por la envidia de un hijo menor hacia su hermano. Por un deseo de reconocimiento de un padre muerto. Eres un monstruo, le escupí. Soy un visionario, corrigió él, enfurecido. Y tú, pobre tonta, has sido perfecta. Tu odio, lo siento. Es delicioso. Ahora, desgraciadamente, el plan ha cambiado. No podemos esperar a la luna. Con la policía llamada y la bodega medio derrumbada, hay que acelerar el proceso. De su cinturón sacó algo que relució con un destello pálido, un cuchillo curvo, pequeño, de hoja muy afilada. El cuchillo del ritual. El sacrificio será aquí. En el barro. Bajo la lluvia. Será poético. Tu sangre alimentará las raíces directamente. Alzó el cuchillo. Un relámpago iluminó la hoja. Yo cerré los ojos, un grito ahogado en mi garganta, mis brazos instintivamente cruzados sobre mi vientre. El golpe no llegó. En su lugar, oí un sonido sordo, un gruñido de sorpresa y dolor de Diego, y su peso desapareció de encima de mí. Abrí los ojos. Pablo estaba allí. De pie, jadeando, empapado. Con un pedazo de madera con un clavo largo y oxidado en la mano, como un garrote improvisado. Diego rodaba por el barro, a unos metros, llevándose la mano al costado, de donde manaba sangre oscura. Pablo, ¿qué haces?, rugió Diego, con los ojos desencajados de incredulidad. Pablo no le miró. Me miró a mí. Su rostro, siempre tan impasible, era un torbellino de emociones conflictivas, rabia, miedo, y una determinación feroz. Levántate, Carla, dijo, su voz áspera por el esfuerzo. Corre. A la iglesia. Ahora. No me lo tuve que decir 2 veces. Me puse de lado, dolorida, y me puse de rodillas. Diego ya se estaba levantando, su furia superando el dolor. Traidor, y gritó, escupiendo barro y sangre. Siempre has sido un cobarde, ahora da pena, es solo una mujer, un recipiente. No es eso, dijo Pablo, colocándose entre Diego y yo. Su cuerpo ancho bloqueaba el camino. Es que tú, mejora, del ritual es una estupidez egoísta. Has leído textos prohibidos. Has alterado las fórmulas de la sopa, has enfurecido a la tierra, no la has alimentado, el derrumbe en la bodega no fue un accidente, fue un aviso. Son supersticiones de viejas, chilló Diego, blandiendo su cuchillo. La potencia está en el exceso, en el caos. La potencia está en el equilibrio, rugió Pablo, y por primera vez vi pasión en él, la pasión de un fanático que ve profanar su fe. Tú lo arruinas todo con tu sed de gloria. Este ritual no es para ti. Es para la familia, y ella debe estar en el lugar sagrado, no aquí, en el barro como un animal. Mientras discutían, 2 fanáticos peleando por la ortodoxia de su horror, yo logré ponerme de pie. Di un paso hacia atrás, luego otro. La iglesia. Tenía que llegar a la iglesia. Diego vio mi movimiento. Con un grito de rabia, se abalanzó, no hacia Pablo, sino esquivándolo hacia mí. Pablo reaccionó, lanzándose a su lado.
Los dos hermanos chocaron con fuerza, rodando por el suelo embarrado, un enredo de miembros, gritos y brillo de acero. No podía apartar la mirada. Forcejeaban. El cuchillo de Diego centelleaba. Pablo intentaba inmovilizar su brazo. Eran como dos perros rabiosos peleando por un hueso, y ese hueso era mi destino, el de mi hijo. «Corre, maldita sea», me gritó Pablo, con la cara aplastada contra el barro por el brazo de Diego. Eso me sacudió. Di media vuelta y eché a correr, o lo que mi cuerpo destrozado consideraba correr. Cada paso era una puñalada en el bajo vientre. La lluvia me cegaba. Los relámpagos iluminaban el camino a sacudones, como una pesadilla. Entonces, un grito. No de rabia. De dolor. Agudo, humano. Me volví, sin poder evitarlo. La escena se había congelado. Pablo estaba de pie, tambaleándose. Diego estaba de rodillas frente a él, con los ojos muy abiertos, mirándose el pecho. El mango del cuchillo curvo sobresalía justo por debajo del esternón. Pablo lo había soltado y retrocedía, mirando sus propias manos, como si no pudiera creer lo que habían hecho. «Hermano», farfulló Diego, con voz burbujeante. Una hilera de sangre oscura le corrió por la barbilla. «No, no era eso», murmuró Pablo, su rostro una máscara de horror. «Solo quería detenerte», se resbaló. Diego se desplomó de costado en el barro, sin hacer más ruido. La lluvia empezó a lavar la sangre de su pecho, tiñendo el agua de rosa. Pablo levantó la mirada hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través de la cortina de lluvia. En los suyos ya no había fanatismo, ni cálculo, ni siquiera determinación. Solo un vacío atónito, y un miedo infantil. «Lo siento», dijo, pero no supe si se lo decía a mí, a Diego, o al cielo enfurecido. Todo se ha torcido. Él envenenó la tradición. Yo solo quería cumplir con el deber. De la manera correcta. No así. Una contracción más fuerte que todas las anteriores me dobló por la cintura, arrancándome un grito. Sentí un calor húmedo y repentino que me corrió por las piernas. No era barro. Era el saco amniótico, roto. «Se viene», gemí, desplomándome contra el tronco de una vid vieja. Pablo parpadeó, como si saliera de un trance. Miró a su hermano muerto, luego a mí, retorciéndome de dolor. Algo cambió en su expresión. El vacío se llenó de una urgencia práctica, fría, pero distinta. «No llegarás a la iglesia», declaró, su voz recuperando parte de su tono plano habitual. Caminó hacia mí, esquivando el cuerpo de Diego. Yo me encogí, pero no tenía fuerzas para huir. Se agachó a mi lado. No me tocó. «El niño viene ahora. Aquí morirás. Las dos». Ese no era el plan. Hizo una pausa, tragando saliva. «Isabel, la vieja. Ella sabe de partos. Tiene cosas en la iglesia. Teletón, teléfono. Para llamar a una partera de confianza, de fuera». Me miró, y fue la mirada más extraña que había visto en él. Era casi humana. Casi de compasión, pero teñida de un pragmatismo brutal. «Te ayudaré a llegar. No por ti. Por el niño. Para que nazca, correcto. Vivo. El ritual, tal vez se pueda salvar algo. O tal vez», miró hacia la casa, donde las luces se movían como luciérnagas inquietas, «tal vez Álvaro ya no merezca nada». No entendía nada, me ayudaba, por el bien de un ritual que ya estaba manchado de fratricidio, ¿o había algo más? No tuve opción. Asentí, débilmente. Él asintió también, como sellando un acuerdo macabro. Luego, con una fuerza que no parecía afectada por la pelea, me levantó en sus brazos, como un fardo. Yo grité de dolor. Caminó a través del viñedo, llevándome, alejándose del cuerpo de Diego que yacía bajo la lluvia, hacia la silueta oscura de la iglesia abandonada. «¿Por qué?», logré preguntar, con la cabeza apoyada en su hombro mojado. Él no miró hacia abajo. Siguió caminando, con paso firme. «Porque Diego tenía razón en una cosa», dijo, su voz casi perdida en el viento. «Álvaro siempre se lleva el crédito. Pero se equivocaba en todo lo demás. El pacto,
es real. Pero la familia está podrida. Desde dentro. Quizás un nuevo comienzo, con un heredero vivo, pero criado lejos de aquí, lejos de nosotros, no terminó la frase. No sabía si estaba ante un monstruo arrepentido, un fanático buscando una salida retorcida, o simplemente el hermano menor que, con su hermano rival muerto, veía por fin una oportunidad de tener algo de control. Llegamos a la puerta de madera podrida de la iglesia. La empujó con el hombro. Se dio con un quejido. Dentro, era aún más oscuro que fuera, y olía a incienso rancio, polvo y humedad. Al fondo, un tenue resplandor de vela. Isabel, llamó Pablo, su voz resonando en el espacio vacío. Te traigo a la chica. Haz lo que prometiste. De entre las sombras, la figura encorvada de Isabel emergió, su rostro arrugado iluminado por la llama que llevaba. Sus ojos pasaron de Pablo a mí, en sus brazos, y se ensombrecieron de preocupación. Déjala aquí, ordenó, señalando un montón de mantas viejas y limpias en el suelo, cerca de un radiador de camping que desprendía un tenue calor. Y luego, vete, Pablo Mendoza. Tu parte aquí ha terminado. Pablo me depositó con una sorprendente delicadeza sobre las mantas. Se enderezó, mirándonos a las dos. Parecía querer decir algo más, pero solo asintió. Al volverse hacia la puerta, su mirada se posó en mí por última vez. El niño debe vivir, dijo, y fue una orden, no una esperanza. Luego, se fundió con la oscuridad de la puerta y desapareció en la tormenta. Isabel se arrodilló a mi lado, sus manos frías y huesudas palpando mi vientre. El bebé viene, niña. Y viene rápido. Esto se ha terminado de torcer todo. Sus ojos brillaron con lágrimas en la penumbra. Pero aquí estás a salvo. Por ahora. Él tenía razón en algo. He llamado a una comadrona. Una de confianza. Viene de camino. Pero hasta que llegue, somos tú y yo. Otra contracción, la más fuerte hasta ahora, me arqueó la espalda. Un grito desgarrador escapó de mis labios, haciendo eco en la nave vacía de la iglesia abandonada. Fuera, la tormenta rugía, lavando la sangre del viñedo. Dentro, otra batalla, la más antigua y visceral, comenzaba. Y en algún lugar entre el barro y la lluvia, yacía un hermano muerto, mientras el otro desaparecía en la noche, llevándose consigo los últimos jirones de un secreto centenario que ahora, con la llegada de una nueva vida en medio de la ruina, quizás por fin podía romperse. Un año después, el sol de La Rioja caía a plomo sobre el pueblo, pero la calle Olmo estaba a la sombra. Una sombra de murmullos y miradas furtivas. Yo, Carla, caminaba por ella, pero no era la misma. La mujer que llevaba a su hija de 1 año, Lucía, en brazos, tenía la espalda recta y la mirada fría como el acero inoxidable de un quirófano. Lucía, con sus ojos oscuros como los de su padre, pero con una chispa de desafío que era solo mía, miraba el mundo con curiosidad. 1 año escondidas en Madrid, con la sobrina de Isabel. 1 año de terapias, de declaraciones interminables a una unidad especial de la Policía Nacional llegada desde fuera de la región. 1 año de desenterrar secretos. Los diarios de las mujeres del ático. El frasco vacío con mi nombre. El libro del pacto. Y las muestras. Las terribles muestras que un forense valiente había extraído de los frascos de la bodega vieja. ADN. Pruebas irrefutables. La casa de los Mendoza parecía un fantasma de sí misma. Las ventanas, ciegas. El jardín, seco. La puerta principal, sellada con el escudo amarillo y negro de la justicia. No fui allí. Fui a la plaza del pueblo, donde 1 año antes Isabel me había dado la advertencia. Ahora, una carpa blanca y mesas dispuestas para una rueda de prensa ocupaban el espacio. Periodistas de Madrid, de Bilbao, incluso de París, removían el aire tranquilo con sus murmullos y sus cámaras. El pueblo entero estaba allí, apiñado, con caras de incredulidad, vergüenza y morbo. El sargento Emilio Ruiz había sido el primero en caer. Suspensión de empleo y sueldo, investigación por encubrimiento. Luego, Pablo. Se había entregado la mañana después de la tormenta, cubierto de barro y la sangre de su hermano. Su testimonio, frío y metódico, fue el clavo en el ataúd de la familia. Confirmó todo. El pacto.
Las generaciones de sacrificios. La obsesión de Diego. Su confesión no buscaba clemencia, solo parecía querer descargar el peso de siglos. Y Álvaro. Mi hermoso, amable, monstruoso Álvaro. Arrestado en la bodega, tratando de salvar algunos de sus preciados frascos del derrumbe parcial que mi llave había provocado. Lo juzgaron por intento de homicidio, secuestro, y por ser cómplice en homicidios históricos. Nunca declaró. Nunca me miró a los ojos durante el juicio, rápido y mediático, celebrado en Logroño. Su condena, reclusión en un centro de máxima seguridad. La bodega Mendoza, intervenida. Su famoso vino, Sangre de Heredero, retirado del mercado y destruido por orden judicial. Se encontraron 13 frascos. 13 pequeños herederos. Me colocaron detrás de la mesa, frente a los micrófonos. Lucía dormitaba en un portabebés contra mi pecho. A mi lado, la fiscal, una mujer joven y de gesto severo, y el psicólogo que me había ayudado. Al otro lado, vacía, la silla donde debería estar Isabel. Había fallecido 2 meses atrás, en paz, me dijo su sobrina, tras saber que las pruebas estaban en camino. Mi deuda está saldada, fueron sus últimas palabras. La fiscal habló primero. Detalló, con crudeza clínica, los hallazgos. Los diarios. Los informes forenses. La estructura del pacto familiar. El pueblo escuchaba en un silencio sepulcral. Algunas mujeres mayores lloraban en silencio. Algunos hombres miraban al suelo. Luego, me tocó a mí. No leí un comunicado. Miré a la multitud, a las cámaras, y hablé directamente. Mi nombre es Carla Mendoza. Hace un año, mi marido, Álvaro Mendoza, y sus hermanos, Pablo y Diego, intentaron asesinar a mi hija, Lucía, antes de que naciera. Para un ritual. Un ritual que su familia ha repetido por generaciones, asesinando a sus primogénitos para, según una creencia demoníaca, fertilizar sus viñas y enriquecerse. Hice una pausa, dejando que el horror se asentara. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí para que sepan. Para que el nombre de Mendoza no se asocie nunca más con el prestigio o el buen vino, sino con la infamia y la sangre. Y para que nadie, nunca más en este pueblo, mire a otra parte cuando escuche un grito en la noche. Se hizo un silencio absoluto. Luego, el aluvión de preguntas. Las contesté, una a una, con voz serena. Sí, había pruebas. Sí, Álvaro estaba en prisión. Sí, Pablo cooperaba. No sabía dónde estaba enterrada mi suegra Beatriz, ni las otras. Quizás bajo las viñas. Eso provocó un murmullo de horror. Al final, un periodista local, un hombre mayor de rostro amargo, preguntó, señora Mendoza, ¿y qué será de la bodega? De esas tierras. Han dado trabajo a este pueblo durante siglos. Miré fijamente al hombre. Las tierras están siendo expropiadas por el Estado. Se estudia su futuro. Pero les diré una cosa, jamás, mientras viva, permitiré que se vuelva a embotellar una sola gota del veneno que llamaban sangre de heredero. Ese vino era la tumba líquida de niños inocentes. Y su gloria, una mentira podrida. La rueda de prensa terminó. La gente se dispersó en grupos, hablando en voz baja. Sentí miradas de lástima, de curiosidad, alguna de resentimiento. Me daba igual. Había plantado mi verdad como una vid nueva y amarga en el corazón del pueblo. Un mes después, recibí la llamada. Álvaro había sido encontrado en su cella al amanecer. Se había ahorcado con las sábanas. No dejó nota. Solo un libro de contabilidad de la bodega, abierto por la página de la cosecha del año de su nacimiento. Una cosecha récord. No sentí alivio. No sentí tristeza. Sentí el eco de un portazo lejano. El final de un pozo muy profundo. El día que demolieron la chimenea de la bodega vieja, el símbolo visible del complejo, fui. Llevaba a Lucía. La observé desde lejos, con un pequeño grupo de curiosos. Cuando la estructura de piedra se vino abajo con un estrucho sordo y una nube de polvo, Lucía, en mis brazos, señaló con su manita gordeta y dijo su primera palabra clara, caído. Asentí, besando su suave cabecita. Sí, cariño. Caído.
El último acto lo hice sola. Una tarde de otoño, cuando las viñas intervenidas empezaban a perder sus hojas. Fui al cementerio del pueblo. En un rincón nuevo, separado, sin lápida vistosa, solo una losa simple, estaba enterrado Álvaro. Y a su lado, una tumba más pequeña, sin nombre, donde habían depositado simbólicamente los restos de los 13 frascos, tras los análisis forenses. De mi bolso saqué una botella. Era la única que se había salvado de la destrucción, por petición expresa mía como prueba. Una botella de sangre de heredero, cosecha del año en que nació Álvaro. La etiqueta, ya amarillenta, mostraba el blasón familiar. Miré la botella, luego la tumba sin flores. No dije nada. No había palabras para ese vacío. Con un movimiento brusco, descorché la botella. El tapón salió con un chasquido seco que resonó en el silencio del camposanto. No bebí. Incliné la botella y vertí el líquido, espeso y de un rojo oscuro casi negro, directamente sobre la tierra fresca de su tumba. El vino, el famoso, el legendario, se absorbió en la tierra ávida, manchándola de un color más oscuro. No era un brindis. Era un exorcismo. Un retorno simbólico de toda esa maldad, de todo ese dolor, a la tierra que lo había engendrado. Para que lo digiriera, para que lo matara con su indiferencia. Cuando la botella estuvo vacía, la dejé caer sobre la losa. No se rompió. Rodó con un sonido hueco y se detuvo contra la piedra sin nombre. Me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas, el olor normal de un otoño cualquiera. Detrás de mí, la mancha oscura en la tierra de la tumba empezaba a secarse bajo el sol débil. Lucía me esperaba con la sobrina de Isabel a la entrada del pueblo. Iba a empezar una vida nueva, lejos de allí, con un apellido diferente. El suyo. Pero antes de irme, necesité hacer eso. Cerrar el círculo. Verter el último trago de la maldición en la raíz misma del horror. Al caminar hacia mi hija, que extendía sus bracitos hacia mí, supe que la historia de los Mendoza, su pacto de sangre y tierra, había terminado. No con un ritual bajo la luna, sino con el simple acto de una madre que elegía la vida, y dejaba que el vino más preciado se pudriera, en silencio, sobre la tumba de su pasado.